nuevamente con Federico Carrasquilla. Habíamos quedado conversando ayer de cómo llegaste a esa teología de liberación y empezamos a hablar de las diferencias. Yo quisiera volver a insistir un poco en eso para que quedara claro algunas diferencias que tú tienes con la teología de liberación respecto a todo el tema de los pobres. Sí. Te digo que para mí este punto es el que creo que nadie ha tocado, ¿ve? Y es el punto que yo he trabajado más, y es que la teología de la liberación, lo que pasa por lo novedoso es la metodología, y a mí me parece que es lo más novedoso, pero que lo novedoso es simplemente que recupera la perspectiva de fe original, ¿ve? Me parece a mí que el problema está, y no solo a plano de la teología de la liberación, sino a plano de la Iglesia y a plano político, es el concepto que se tiene de pobre y el enfoque que se tiene de pobre. Digo, a mi modo de ver, en el marxismo, yo la tesis mía la hice sobre el marxismo de Sartre. Sí, el marxismo de Sartre, porque en ese momento estaban surgiendo el existencialismo y el marxismo. Y entonces yo veía que eran las dos como ideologías del futuro. Eso fue en el 59 que yo empecé la universidad en Bélgica. Y yo dije, esto por aquí. Y cuando fui estudiando, yo estudié mucho más el existencialismo que el marxismo. Pero en el marxismo, lo que me interesó a mí es ver por qué Sartre, que es un tipo esencialmente libertino, cuestionador, que destapa todo, sin embargo, un militante maoísta, no solo marxista. Entonces yo empecé a ver que era que en el existencialismo le faltaba como un compromiso concreto con la realidad. Analizaba muy bien la realidad, pero no lanzaba un compromiso concreto, porque no era el papel del existencialismo. Entonces, el existencialismo es un modo de pensar y de mirar la vida, pero no es una práctica política, una práctica de acción. En cambio, el marxismo encontraba en eso, y encontraba la misma perspectiva marxista, que era el análisis de la realidad, el partir de la realidad. Entonces, donde yo encontré, y que lo he ido profundizando, es en el concepto y en el modo de enfocar el pobre. La experiencia original de la pobreza es: pobre es el que carece, y eso no se puede hablar. Pero las carencias son malas, toda carencia es mala en la medida en que yo la sienta. Mientras no la sienta, no es problema. Segundo, las carencias, cuando yo hablo de carencias como algo malo, siempre estoy viendo de contrapartida que es lo positivo. Entonces, si carecer es malo, el poseer es lo bueno. Entonces, el modelo del pobre es el rico, y lo que han buscado es que el pobre llegue a ser como el rico, que en el fondo ese es lo del marxismo. El marxismo y el capitalismo tienen el mismo concepto de pobre. Y en el marxismo, donde yo vi, que fue que me fue abriendo como es que el marxismo tiene un enfoque intelectual del problema. El problema intelectual es que toda causa tiene un efecto. Pues quitado el efecto, quitada la causa, desaparece el efecto. Esa es la perspectiva política marxista. Pero ¿qué es lo que dejó en la sombra y qué es lo que destapa propiamente la realidad latinoamericana mejor? Es que quitado la causa, no desaparece el efecto. No desaparece en el marxismo. ¿Por qué? Porque es que el problema, el efecto es el problema, y el problema lo tiene es el pobre. El hambre del pobre está producido ¿por qué? Por el sistema. Pero el que tiene el hambre es ¿quién? El pobre. Entonces él es el que tiene que luchar contra eso, no que luchen en favor de él. ¿Y cómo lo hace? Precisamente que con ese concepto de pobre es imposible. Entonces que hay otra manera de mirar al pobre, que es no se espiritualiza nada, sino cuando vos partís de la existencia, vos ves que los datos, que las carencias, producen una manera de ser persona. Y toda manera de ser persona tiene un aspecto positivo y negativo. Entonces, las carencias, por ejemplo,
tú tienes una carencia, te falta salud. Esa falta de salud te puede generar una visión, te genera una visión de la vida diferente. Bien. Y esa visión de la vida tiene un aspecto positivo y uno negativo. El hecho de que tú carezcas de la salud hace que entonces busques, te abras al otro, te haga más acogedor del otro, te impulse unas iniciativas, te despierte unas energías que no tenías, que es todo lo positivo. Pero al mismo tiempo te puede aplastar, te puede desanimar, desencañar. Entonces eso es lo que yo he elaborado en la antropología del pobre. Hay que ser pobre, y entonces eso lo percibí yo bien, porque al mismo tiempo estudiaba un poquito lo del ser femenino que despertaba en ese tiempo el feminismo. Entonces, que ser mujer siempre se miró como el pobre por las carencias. La mujer es quien, el que no es hombre. Freud mismo decía el que no tiene falo. La mujer es el segundo sexo. Después pasan a la antropología de la igualdad, en que la mujer tiene que mirar al hombre, entonces tiene que ser igual al hombre, los derechos de la mujer tienen que ser los mismos del hombre, pero el hombre sigue dominando. Ahora, después justamente en ese tiempo, en el 60, estalla la antropología de la diferencia. Ser mujer es otra manera de ser persona. Entonces hay dos maneras de ser persona, la manera masculina y la femenina. Entonces yo apliqué eso exactamente al pobre. Hay dos maneras de ser persona, la manera del rico y la manera del pobre. La manera del rico está marcada por la posesión, la manera del pobre por las carencias. Y entonces esa manera de ser persona produce una visión en la que se encarnan los valores auténticamente humanos, y una destrucción que destruye también lo auténticamente humano. ¿Y cómo hacemos para llegar a una situación de justicia? Precisamente, no hay más que dos maneras: o partir del rico, del poder, o partir del pobre. Hemos partido del rico y eso ya vio que no es. En cambio, hay que partir del pobre, y es relativamente fácil, cuestionando los valores auténticamente humanos. Entonces, por ahí va, es decir, hay unas semillas en que hoy se está buscando los valores auténticamente humanos. Y entonces, a partir de ahí se descubre cuáles son las estructuras. Primero, cuál es un modelo que desarrolle los valores auténticamente humanos, y encontrarse el pobre. Porque el pobre desarrolla unos valores por ser pobre, no a pesar de ser pobre, por ser pobre, que son los valores auténticamente humanos, de los que todo mundo puede participar. Los valores del rico como rico no son universales. La existencia del rico no es universal, la del pobre es universal. Entonces yo puedo participar de los valores del pobre, y también puedo participar de su destrucción, no buscando yo esa destrucción, sino solidarizándome con la lucha del pobre para que él neutralice todo lo negativo. Entonces, yo aplico eso ya a la teología. Mira, ¿cómo explicar vos el gran choque, pues el gran descubrimiento de la teología latinoamericana fue mostrar que Jesús fue pobre como los pobres? Entonces sacó la pobreza del espiritualismo y de lo ético. Ser pobre es ser pobre no es el voto que usted hace, el voto pobre es Señor. La pregunta es, esa fue la existencia de Jesús. Pero si ser pobre es una desgracia, es algo malo que hay que quitar, como Jesús, porque el original de Jesús no está en que optó por el pobre, sino que Él fue pobre. Yo no puedo escoger lo negativo. Ahí está el cuello botella. Por eso hoy, cuando el Papa dice los pobres, la iglesia de los pobres, yo digo, perfecto, por ahí van llegando. Porque yo te pregunto a vos, sí, yo veo que Jesús fue pobre como los pobres. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para llevar yo la existencia de Jesús que ocurre en los pobres? ¿Qué hago? No hay respuesta. Porque con el concepto sociológico no hay salida. Con el concepto antropológico sí. Como viva usted los valores del pobre, solo puede vivir vos desde su situación.
porque son los valores auténticamente humanos. ¿Me entiendes? Sí. Y te pongo enseguida un ejemplito bien claro. Y la destrucción yo también la puedo asumir. Digo, no buscándola, no puede, porque lo negativo nunca lo puedo buscar. Pero sí solidarizándome con él para que él luche contra lo que lo destruye. Y por ahí es la salida en el plano político. El plano político están todos enredados. El famoso socialismo del siglo XXI de Chávez y de Evo, alguno es pura palabrería. Es reproducir los mismos errores con los que cometió el marxismo, de privatización, de igualdad, es imposible. ¿Y qué te parece a ti, justamente ya pensando en el Papa Francisco, cuando él habla justamente de los pobres como algo central? Mira, me parece muy fabuloso, pero a partir de ahí hay que cuestionar dos cosas. Primero, hacerle caer en la gente que lo fabuloso del Papa, de hablar de lo pobre, de tener esas actitudes, no es por ser de él, sino porque esas son las de Jesús. Lo valioso de él es que destapa una praxis que es la de Jesús. Y lo segundo, donde va a aparecer la pregunta, espero yo, que digan, pues, ¿y qué es ser pobre? Porque yo o tomo la perspectiva sociológica y por ahí no va a salir. Okay. ¿Ves? Yo no puedo nunca optar por lo negativo. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque ellos hacen la conocer el reino, está hablando de esto. Entonces, por eso digo yo que el planteamiento hoy es muy bueno, porque Jesús habló de esto, de esta gente pobre, de esos habló, y él fue de esos. Él nació, mira, en el texto del nacimiento se repite 3 veces, que Jesús fue recostado en un pesebre, es decir, su condición puramente material. La primera es el lecho puro, dice la Virgen lo recostó en pesebre. El segundo dice, ese es el signo de que es Dios. Esto les servirá de signo, encontrarán a un niño recién nacido. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El signo, encontrarán a ese niño, a un niño recostado en un pesebre. Y el tercer texto, en el mismo texto del nacimiento, los pastores fueron a ver si era verdad y encontraron. Otra vez repite, recostado en un pesebre. Entonces la pregunta es muy sencilla, es, Jesús fue pobre como es, pero ser pobre es una cosa mala entonces. ¿Cómo puede él optar por una cosa mala? ¿Y cómo puede proponerle a los otros una cosa mala? No puede. Por eso digo, la cosa de hoy es muy sencilla. Una de dos, que es lo mismo en el plano religioso. Acuérdate, o estaba hablando de pobre en otro sentido, o me está tomando el pelo. No hay más. Y está tomando el pobre en cómo, en el sentido antropológico. Él asumió resistencia a pobre por 3 razones. Primero, porque el pobre revela los auténticos valores humanos, que es lo que él venía a proponerle a la persona. Segundo, porque él venía a liberar el hombre. Y la liberación, si es humana, tiene que empezar por lo material. Tiene que empezar. ¿Ves? El gran aporte de Marx, no tanto de Marx, sino de Engels, es mostrar que en la persona lo primero es lo material. Él pasó de lo primero a lo principal, que es un brinquito que es fatal. ¿Ves? Pero lo primero en la persona es lo material. ¿Ves? Jesús empezó por ahí. Y los signos que hizo fueron todos signos materiales. Hay que empezar por ahí. ¿Ves? Y a propósito de signos, ¿qué signos ves en este caso hoy día, en este mundo globalizado? Pongo 2 ejemplitos bien claros. El primero, el discurso de Mujica en la ONU. Eso es lo que está ahí. Mira, ¿qué dice él? Es agnóstico y es, ¿sí? Dice, reemplazamos los dioses inmortales por el dios del mercado. Empieza a decir. Y todas las perspectivas son valores puramente humanos. ¿Ve? Otro ejemplo, un famoso sociólogo francés y filósofo Bourdieu, dice, hablando de la empresa,
empresas deben tener 4 grandes principios. Primero, preocuparse fundamentalmente por la convivencia interna, que haya una fraternidad entre todos. Lo segundo, por la ecología, que no produzca daños en la naturaleza. Tercero, por el entorno de la fábrica, que la fábrica considere como un centro de fraternidad, no solamente, sino con fuera, con el entorno, con las familias de los trabajadores y todo eso. Y tercero, una transparencia ética en las transacciones por fuera, transacciones nacionales e internacionales, valores puramente humanos. Y esos son los valores del pobre, esos son los valores del pobre.